Continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos al doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Antes de saludarlo, quiero comentar el alto honor que tengo al entrevistarlo a nuestro conocido Vitocho. Colega doctor, muy buenos días. Bienvenido al programa Presente y Futuro de Bets Cable. Muchas gracias, el honor es para mí, el honor es mío. Muchas gracias a ustedes. Agradecerle su tiempo, su domingo y el que usted siempre esté ávido de dar a conocer ese conocimiento vasto que tiene de nuestra política peruana. Y es por ello la característica de este programa, a razón del nombre, es Presente y Futuro. Y algo que usted muy bien describe de nuestra política es eso, el acontecer, estando ahorita a puertas de una elección de la mesa directiva en el Congreso y de lo que se vendría luego de ello. ¿Nos podría comentar, doctor, cómo ve la situación? ¿Quiénes presidirían la mesa directiva en nuestro Congreso? Lo latente de nuestro Congreso, donde usted ha estado mucho tiempo. Bueno, yo creo que esta elección va a ser más importante que la anterior de hace un año, cuando se instaló el Congreso. Está por dos motivos. El primero, que está muy dividido. Hoy día hay 14 bancadas más o menos, o 14 grupos. Antes había 9. Y ahora, además, hay acusaciones constitucionales muy graves que están en curso contra el propio presidente, contra la vicepresidenta. Y, por otro lado, hay también una crisis económica galopante, inflación, alimentos caros, gasolina cara, etcétera. Entonces, y siempre la espada de Damocles que cae sobre el presidente en cuanto a decretar su vacancia. Por todo esto, y añadido a las constantes y permanentes noticias que todos los días aparecen en los medios de corrupción en el entorno presidencial. Entonces, con todo esto, pues evidentemente estamos prácticamente en una tormenta perfecta de destrucción del gobierno, destrucción de inclusive la democracia, y por lo tanto esta elección del Congreso, de la presidencia del Congreso y de la mesa directiva, va a ser fundamental para el futuro de este gobierno y del Congreso y del presidente. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé, no estoy yo adentro del Congreso para saber cuáles son las tendencias, pero sí creo que se va a disputar mucho la elección y que van a elegir probablemente al que más neutro sea, al que menos anticuerpos haya acumulado durante la gestión que han tenido en el año que ha pasado. ¿Cierto? A esa persona es la que van a elegir. Digamos que estaríamos hablando de un paniagua para el momento que se viene. Sí, si vale, lo que pasa es que no hay nadie de ese nivel, digamos. Siempre... No hay nadie de ese nivel, ¿no? Evidentemente, ahora pero sí, es bien difícil, ¿no? Pero van a buscar una persona, digamos, de esas características, digamos. Definitivamente es imposible que este gobierno concluya su mandato a toda vista, ¿no? A ver, yo creo que sería un milagro. Sería un milagro que termine su mandato, porque, como le digo, hay condiciones que hacen que la tormenta sea perfecta. Hacia el encallamiento de un barco, ¿no? Hacia hacia el barco que está a la deriva y que está siendo movido por los vientos huracanados que existen. Entonces va a acabar estrellado siempre, ¿no? No, eso se ve. Ahora bien, doctor, la bicameralidad era una alternativa, no se logró los 87 votos. Hubiese sido interesante que esto verdaderamente vuelva. ¿Usted cómo toma esa consideración, el tema de la bicameralidad? Mire, yo creo que yo estoy impresionado porque la unicameralidad fue una imposición del fujimorismo, del montesinismo y del fujimorismo. Fue una imposición de ellos. En el Perú no ha habido congresos unicamerales, nunca, salvo una o dos excepciones en el siglo XIX.
y una al principio, ¿no? El primer Congreso fue unicameral hace 200 años. Y después se ha tratado de que sea bicameral en una que otra constitución, pero no pegó. Fue una cosa muy corta. Porque además es una cosa elemental. Los actuales congresistas representan a las provincias o a los departamentos. La pregunta es: ¿quién representa la unidad nacional? ¿Quién representa al país en su conjunto? ¿Quién representa a la nación en su conjunto? Bueno, pues, por ejemplo, de esa manera no se pueden solucionar problemas. Por ejemplo, ¿cómo solucionas el problema de límites entre Lima y Ica, Cañete y Chincha? ¿Cómo lo solucionas si tienes tú gente que está con unos y está con otros? ¿Cómo lo solucionas? Entonces, por eso es que es importante, en este ejemplo que acabo de dar, la solución al problema. Por ejemplo, todos recordemos la expropiación de la banca en el primer gobierno de García. ¿Quién paró la expropiación? El Senado. El Senado. Si no hubiese habido Senado, no se para la expropiación de los bancos y las compañías de seguros. Y seguramente lo hubiese parado después el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Quizás sí, pero no se paraba internamente. O sea, lo que quiero decir con esto es que el poder legislativo es un poder muy importante del Estado y necesita contrapesos. ¿Cierto? Los necesita con urgencia. Entonces, y el Senado es un contrapeso en el Congreso. Si no hay Senado, no hay contrapeso. Y le pongo otro caso. Por ejemplo, Vizcarra cerró inconstitucionalmente el Parlamento. Pero como la Constitución es de Fujimori, no prevía Senado. Entonces se cerró el Parlamento y se cerró todo el Parlamento. En cambio, si hubiese habido Senado, se cerraba solamente la Cámara de Diputados y no el Senado. O sea, el Parlamento seguía funcionando un poco cojo, con limitaciones, pero seguía funcionando. Acá no. Acá se cerró la Cámara Baja, la única Cámara, y no funcionó porque la Comisión Permanente no tiene casi poderes para casi nada o para nada. Entonces, esos son ejemplos claros de la importancia que es la bicameralidad. Ahora bien, doctor, pero considero que la población pareciera ya entender la manera como se está explicando, porque antes, lo noto, era, oye, más senadores, más presupuesto, más personal, en consecuencia sigamos con lo mismo, ¿no? Pero vemos que el costo que genera tener leyes declarativas, leyes sin sentido, fruto del desconocimiento de quienes ahora son congresistas. Coméntenos al respecto. Pues mire, una cosa, yo le voy a dar otro ejemplo. Cuando funcionaban las dos cámaras, el Senado costaba $15 millones el año 92 y diputados $25 millones. En total, $40 millones. Ya. Y eran 240 parlamentarios. 240 parlamentarios. Vale. Hoy día, y Fujimori cerró el Congreso porque era caro y dijo que ese dinero lo iba a dedicar a aumentar el sueldo de los maestros. Bueno, es decir, hay gente que quiere tirarse abajo la Constitución del 93 porque dice que es de Fujimori, pero sin embargo aceptan el día que llega las medidas que Fujimori colocó en su Constitución, como por ejemplo la unicameralidad. O sea, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Entonces, perfecto. Entonces, eso pasó, $40 millones. Hoy día, ¿cuánto cuesta el Congreso? Con 130, o sea, la mitad de congresistas que hace 20 años o 15 años. La mitad. En esa época costaba 40 millones las dos cámaras. Hoy día, ¿cuánto cuesta una sola cámara con la mitad de miembros? Ya me imagino. $250 millones. ¡Wow! Increíble, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? O sea, además, el costo, lo que hay que hacer, y que siempre se ha dicho, es que el costo no puede variar, tiene que ser el mismo. Lo que tiene que hacer el Congreso es hacer los ajustes para no gastar tanto. Pero en el Congreso del Perú hay más parlamentarios, hay más empleados por parlamentarios que en el Congreso americano, brasilero, mexicano, inglés, hasta el ruso. Wow. O sea, hay más costo. La curul en el Perú cuesta más que una curul en cualquier parlamento europeo o latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente. Hay 4.500 trabajadores. Es inédito, insólito. Para 130 parlamentarios. Es insólito. Vaya. Entonces eso es lo que hay que hacer, una reingeniería para gastar lo mismo
en mayor gente. Y finalmente, hay una cosa que es importante, que usted lo va a comprender rápidamente. A menos parlamentarios, más poder tienen los parlamentarios. Cierto. A menos parlamentarios, más fácil es presionarlos, más fácil es chantajearlos, más fácil es comprarlos, más fácil es manipularlos, más fácil es imponerlos. O sea, ¿por qué Fujimori hizo un parlamento pequeñito y unicameral? Para manejarlo mejor. Claro, para manejarlo mejor. Eso es lo que hizo. Llevaban a 10 y los compraban y aquí no pasaba nada. Ahora pues hay niños y se acabó, los manejas. ¿Usted cree que puede haber niños de un parlamento el doble de grande? Tendría que haber pues el doble de niños. Es más complicado. Es mucho más complicado. O sea, el poder hoy día de un parlamentario de 130 es más grande que el poder de un parlamentario de un congreso de 300 personas o 400 personas. Algo de eso también había estado revisando en la composición de algunos tribunales, los tribunales constitucionales de otros países, donde sus composiciones no son de 7, sino son de 9, en algunos casos de 13 o de 11, y eso justamente a razón de lo que usted refiere, ¿no? Siendo pocos, acuerdas con 2 o 3 y ya tienes controlada la situación, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó con los ciudadanos en las elecciones, eran 5, pero uno no había, eran 4, y uno votaba doble. Claro. O sea, en el fondo el presidente, el jurado nacional, hacía lo que quería. Bueno, tiene, digamos, doble responsabilidad a razón de mayor poder. Bueno, ahora, no me quiero quedar sin preguntarle esta propuesta que planteó el alcalde de Lima actual, referente a las 4 Limas. ¿Cómo es su perspectiva suya, o conocedor usted de la norma? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo presenté un proyecto de ley para eliminar la región en el Callao. O sea, que la municipalidad provincial sea región en el Callao. Por el Callao, eso fue obra de los apristas, eso fue obra de Luis Negreiros, criado, muy buena persona, por supuesto, pero jugaba pues a sus bases. Él escuchaba la voz de las bases, ¿no? De sus bases apristas. Entonces, crearon 2 gobiernos en el Callao. La alcaldía provincial del Callao, que tiene 38 direcciones, y la región del Callao, que tiene 40 direcciones. Se repiten las direcciones. La dirección de medio ambiente, dirección de seguridad, dirección de aquí, todas se repiten, las gerencias se repiten todas. Hay 2 gerencias para todo. Vale. En un mismo espacio geográfico, idéntico. Pequeñito. Idéntico, pero no varía ni 1 metro siquiera. Acá no hay tihuiza, no, todo es idéntico. Entonces, están calzados uno encima del otro y con 2 poderes. ¿Para qué hace el gobernador del Callao? ¿Qué cosa va a hacer que no puede hacer el alcalde? Si están en el mismo territorio ambos, no tienen un distrito más, un distrito menos. Vaya. Entonces, ¿y qué pasa en el Callao? Ambos gobiernos locales del Callao gastan una fortuna. El Callao es el que tiene mayores ingresos en todo el Perú per cápita. Así es. Per cápita. O sea, el Callao tiene 1.000 millones de ingresos más o menos, 1.000 y pico. Para una población de 1,5 millones de habitantes y una región y una provincia superpuestas. El Lima tiene un poquito más y son 10 millones de habitantes. Entonces, yo quería anular una y que el alcalde provincial del Callao sea gobernador también, como es en Lima ciudad. Cierto. Ambas cosas, una sola persona. Bueno, los candidatos al Callao, los congresistas del Callao se opusieron. Justamente ahí viene el tema de la bicameralidad que hemos hablado, ¿no? Cada quien defiende su... Exactamente. Y en el caso de Lima, bien, ¿cómo es posible que Lima tenga 42 distritos? Wow. Que tenga alcalde metropolitano, que no puede hacer mucho. No, pues, ¿cómo es posible que uno va por la carretera al sur y al norte y ve camiones de la municipalidad de Ate, de San Juan, de San Martín, todas las camiones basura yendo a sus rellenos? 10, 20, cada municipalidad tiene sus propios camiones que recogen basura y que la llevan al mismo lugar. 42 municipalidades hacen lo mismo.
O sea, es decir, el costo de administración es altísimo. Entonces yo creo que Lima es la ciudad que más dinero tiene. Lo que pasa es que los municipios de manera individual tendrán poco. Pero claro, si lo juntamos todos los recursos de todos los municipios es un montón. Por ejemplo, hay distritos en Lima que el 85% se gasta en planilla. Cierto. Y eso no se podría evitar. No lo viven de eso. Eso no se podría evitar. O sea, ¿qué le queda al ciudadano? Es decir, de cada 10 soles que tú pagas de predial, de impuesto municipal, 8,5 se van al sueldo de los empleados que te fiscalizan a ti. Wow. Eso es inaceptable. Doctor, o sea, eso hay que reorganizarlo totalmente. No hay ciudad del mundo que tenga 42 autoridades. Ciertamente. Acá debe haber un alcalde provincial que se dedique a todo y los alcaldes deben ser tenientes alcaldes de cada ciudad. Muy y de responder al alcalde principal. Porque acá Jesús María te autoriza un edificio de 20 pisos, San Isidro 5 o 6. Jesús María no te pide garaje, San Isidro te pide 2 garajes por departamento. O sea, estamos hasta, o sea, es un caos. Usted ve que los San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Comas, no respetan el retiro municipal. Muy bien, doctor. No respetan, sino se avanzan sobre la vereda y te hacen escaleras. Ciertamente, ¿no? Bueno, pues, entonces es un caos, la ciudad es un caos. Muy bien, doctor, le damos las gracias. Usted es siempre asertivo en sus opiniones y como alguna vez acá lo refirió don Antero, nadie le amarra la lengua, así que no hay ningún problema en dar su punto de vista y conocimiento de ello. Muy agradecido, doctor, para mí ha sido una excelente oportunidad de conocerlo por este medio y sé que lo tenemos en lo sucesivo con Bets Cable. Muchísimas gracias, que tenga un bonito... Gracias a ustedes, gracias. Y continuamos con nuestro siguiente invitado. Adelante con el corte, por favor.